mueven bastante la aguja. Fausto, querido, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Paulo Vilouta y Gonzalo Prado por acá. Estamos con un dólar de equilibrio, un dólar alto, un dólar descontrolado, un dólar que le falta. ¿Qué estás viendo? No, a ver, primero, dado que Argentina tiene equilibrio fiscal y que no hay, vamos a decir, un gran flujo de capitales, por ejemplo, como pasó en la época de Macri, de deuda de gobierno, que el gobierno tomaba deuda en dólares y después revendía los dólares y que lo hacía bajar artificialmente, y que tampoco hay una, una salida de dólares violenta por desconfianza. Lo que estamos viendo es el dólar buscando un equilibrio, digamos, ¿no? Un Mm, mercado cambiar buscando su propio equilibrio. Como vos decías, hace, no sé, unas semanas se decía que estaba muy apreciado. sí. Eh, Ahora que subió muy rápido, qué sé yo, no, ya. En este contexto, todavía Argentina está estabilizándose. Mm. Tengamos en claro que Argentina no es un paciente que está sano, que estaba corriendo maratones, no era un paciente fit, era un paciente más bien saliendo de una crisis de salud, ¿no? ¿Hoy qué Entonces, sería? ¿Un eh, paciente que le sacás el respirador artificial pero está en terapia? sí, y todavía está se estabilizando. Todavía estamos dentro de un plan de estabilización. La Claro. inflación sigue siendo del 2% mensual o un poco menos, ponele, pero es en rango de inflación más cerca anualizada de los dos dígitos que de un dígito, ¿no? Te das cuenta que el dólar no es estable, o sea que todavía los mercados cambiarios y monetarios no están estabilizados del todo. Mm. Entonces, te pasan estas cosas, que baja mucho el tipo de cambio, uy, está muy bajo, bueno, ahora sube demasiado rápido, y eso puede pasar en una economía que todavía no terminó de sanar, Claro, por claro. así decirlo. Lo que pasa es que acá Ahora, estamos acostumbrados también, viste, a que sube el dólar, suben los precios. Claro. Baja el dólar, no bajan los precios. Entonces tenemos todas estas cosas tan metidas en el alma que no decimos, che, una cuestión de equilibrio, como hacen ustedes que lo ven y son los que saben desde otro lugar. Nosotros nos genera esa ansiedad, esa preocupación, ¿no? Que cuando sube el obvio. dólar pareciera que sube todo. Y obvio, porque, viste, el que se quema con leche, una vaca que Claro, llora, pero claro. todavía, a ver, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es que la política fiscal y la política monetaria sean responsables, ¿no? Es como en la facultad o en el colegio. Si vos estás estudiando, bueno, te puede ir mal en un examen. Puede ser que por un tiempo que haga buenos exámenes, pero a la larga vas a tener buenos resultados si estudias como corresponde, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí, acá sí. pasa lo mismo. Ujú. Puede ser que se suba el dólar un poco porque se está buscando, se está equilibrando el mercado. Ujú. Pero si el gobierno sigue con una política monetaria y fiscal, sobre todo fiscal, muy responsable, te diría que esto se tiene que ir ordenando. Ujú. Ahora, después uno puede entender qué es lo que pasó cuando mira a muy corto plazo, encuentra condiciones de por qué subió el dólar, qué es lo que pasó en el mercado cambiario. Ahí vemos que se empezó a agotar la liquidación de granos del agro y al mismo tiempo aumentó la demanda de dólares por parte de aquellos que viajan al exterior y porque eso fueron las vacaciones de invierno, y aquellos que ahorran porque fue el aguinaldo. Entonces tuviste Claro. un aumento en la demanda de dólares por parte de una parte de la sociedad y al mismo tiempo una caída en la oferta de dólares por parte del principal sector exportador de Argentina, que es el agro, ¿no? Ujú. Ahora, Y eso, bueno, te presionó el dólar para arriba, pero bueno, ya te digo, no es que acá hubo una salida de capitales violenta o una emisión de pesos extraordinaria, perdón, la hubo, pero ahora eso es un tema más técnico, Mm. que te pudo haber acelerado la subida del dólar. Sí, ahí le podemos agregar el tema monetario, que hubo una necesidad de emitir pesos para pagar las LEFI, que después se absorbió, o sea que fue un cambio en el mercado Claro, como entró monetario salió. realmente, El ministro también habla del efecto como otro Cuca, salió. este tema de las elecciones, que algunos dicen la verdad que esto no aporta mucho. ¿Vos creés que aporta eso? Y bueno, el tema electoral en Argentina siempre importó, ¿no? Porque Argentina no es un país donde cambien los gobiernos y las políticas fundamentales se mantengan, ¿viste? Ujú. Eh, entonces puede haber ruido político también. ahora Pero teniendo yo que... lo, Sí. mira, Mm. No, no, sí, pero disculpa, yo Facu. creo que aquí la clave es entender esto. Todavía estamos en un programa de estabilización, Claro.
Eso se notó perfecto estas últimas semanas con esto de que el gobierno tenía que salir del mercado del EFIS. Esto es súper técnico, pero lo que hizo fue cambiar las LEFI por las LECAPs en el sistema bancario. Eso le cambió la estructura de liquidez a los bancos mucho y generó también algún ruido adicional. Pero bueno, eso es señal de que todavía estás estabilizando la economía, todavía te quedan variables, porque las LEFI, las LECAPs y todo esto son las hijas de las LELICs, que eran las hijas, Claro, las todas hijas de las LEVACs. parientes. Entonces, Todas parientes. toda pariente el mismo problema, así Ahora, que te das cuenta que ese problema no se solucionó del todo. claro. Fausto, teniendo en cuenta esto que vos estás contando, que estamos en una etapa de estabilización, y que, yo te agrego, hay una cuestión con el consumo que todavía no termina de repuntar. ¿Tienen margen Sí. los distintos rubros de la economía para aumentar los precios teniendo en cuenta este contexto? Digo, porque históricamente cuando subía el dólar, o sea, se trasladaba a precios. ¿Hay margen para hacer eso? ¿O corren riesgo de perder más ventas todavía si lo hacen? Y mira, no hay mucho margen para subir los precios. La verdad es que lo que estás viendo es que no hay suficiente dinero para pagarle a todos. Cuando decíamos que la política monetaria es responsable, es esto, que no hay un crecimiento de la cantidad de dinero muy grande. Entonces, si todos quieren aumentar los precios, no va a haber pesos suficientes en la economía para que todos cobren ese aumento de precios, ¿no? Y por eso es que no puede haber inflación. Ahora, ¿esto significa que todos los precios de la economía van a subir, pero no se van a mantener estables? No, puede haber precios que estén vinculados al dólar y que no haya otra que subirlo porque es directamente el traslado del tipo de cambio, por ejemplo, Claro, productos muy electrónicos. Ahora, eso es lo que puede pasar, que también las ventas bajen de esos productos, ¿no? Sí. Entonces, ahí el empresario tendrá que decir si vende si recorta los márgenes, si tiene espacio para recortar los márgenes o no. Bueno, Y es ahí la duda veremos. que tienen, es la duda, por ejemplo, que Claro. tienen en el sector automotriz, Claro. que iban a hacer una lista de precios previo a la Tuvieron subida del récord dólar. de ventas. Claro, y ahora dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos esa suba original? ¿Se modifica por lo que pasó con Claro. el tipo de cambio? Claro. Y va a tener un impacto. A ver, en todo el mundo, yo te digo simplemente para saber cuál es el punto final de todo esto. ¿Sí? El punto final de todo esto es que, bueno, vas a tener una economía estabilizada, ¿no? Una economía estabilizada, sin inflación, todo el tiempo los tipos de cambio se mueven y los precios de los bienes se mueven. Sin embargo, no hay inflación. ¿Cómo sabemos que los precios se mueven? Bueno, porque uno mira el mercado de commodities y la soja sube, baja la soja, sube el trigo, Sí. el petróleo se mueve. Sin embargo, no por eso hay inflación. Los tipos de cambio también se mueven y no por eso hay inflación. Entonces, Exactamente. lo que pasa en la economía estabilizada es que los precios se mueven y algunos suben y algunos bajan. Y algunos no pueden subir. Y bueno, y los márgenes de las empresas serán un poco más volátiles, y seguramente. Fausto, Bueno, pero bueno, nada. ustedes en Orlando Sí. Ferrés y Asociados son una de las consultoras que, por lo general, son las que primero tienen el índice de inflación que lo han calculado. ¿Ya terminaron el que corresponde para julio? Sí, Julio ya nos dio 1,8 1,8 julio. de inflación. Bueno, 1,8 es julio. un buen dato ese. Un buen dato. Y bueno, seguiremos atentos y mirando el dólar, a ver qué pasa hoy con la plata del fondo y si se calma o está indomable. 1.375 el viernes, ¿no? Así es. Sí, yo creo que se va a empezar a calmar porque también subieron las tasas de interés. Entonces, empezás a ver que con estas tasas y este dólar, alguno posiblemente va a empezar a pensar seriamente en invertir en activos financieros más en pesos, ¿no? Sobre todo sabiendo que el techo del dólar está fijado, Exacto. ¿no? 1.450 y pico, ¿no? Sí, 1.450, 1.450. alrededor de ese valor. Fausto, te mandamos Entonces, un abrazo. Sí, sí. uno hace el cálculo, sí, che, con estas tasas. Claro. Si yo agarro lo que iba a poner en dólar, lo pongo en tasa, ¿qué dólar tendría que tener dentro de unos meses para que me cubra Sí. este aumento de tasa? Y te das cuenta que es un dólar que está por encima del techo, ¿no? Exactamente. Bueno, hay que escuchar a los que saben, que son ustedes. Abrazo grande, señor. Abrazo, hasta luego. Hasta pronto. El señor Fausto Espotorno es economista. 1